Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre qué pasaba si Rey hubiera sacrificado a Palpatine, como él mismo le ordenó en el episodio 9. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango así de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader, el cual, claro, está en proceso. Una historia que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente del aprendiz Sith Jesús Arrarás, él desde Patreon nos cuestiona si existe vida más allá de la galaxia de Star Wars, texto claro, sin contar las especies que ya no son canónicas. Y a decir verdad, debo decir que sí, Masters. Desde luego, el ejemplo más claro de todos fueron los Yuuzhan Vong del universo de Legends, que justamente eran interesantes porque era una especie que venía de otra galaxia con el propósito de invadir la galaxia de Star Wars y que por si fuera poco tenían naves orgánicas y no eran afectados por la fuerza. Pero justo el canon está comenzando a reinterpretar esas razas alienígenas fuera de la galaxia conocida, pero por el momento solo se ha enfocado el canon a presentarnos razas agresivas o expansivas que estaban en sus respectivos imperios o feudos en las regiones desconocidas de la galaxia. Recordemos, Masters, que ese lugar era inexplorable, de difícil acceso, porque necesitaba uno dar con su nave miles de saltos cortos porque no había rutas, no había nada cartografiado, pues. Y esto se debía a que en el caos, como lo llamaba la ascendencia Chiss que ahí habitaba, milenios antes había estallado una supernova, haciendo que con sus pulsos constantes toda esa región inexplorada del espacio fuera de difícil o imposible acceso. Por eso, pues, la ascendencia Chiss se valía de niñas pequeñas que utilizaban la fuerza, llamadas Skywalkers, que daban saltos por medio de la fuerza para llegar de un punto a otro. Y claro, un poco de eso lo pudimos ver en el viaje que tuvo Kylo Ren en el inicio del ascenso de Skywalker, justamente yendo hacia el planeta Exegol. En este sentido, algunas de las especies que estaban ahí, además de la ascendencia Chiss, eran claro los Grease, que estaban en un mundo apartado y prácticamente desconocido, que varias veces habían intentado invadir la galaxia, similar a como lo hicieron los Yuuzhan Vong, tanto en la época de la Guerra Civil como en la época de las Guerras de los Clones. Pero también, claro, además de los Grease, que había razas sumamente agresivas y cada uno con sus respectivos territorios en esa región. Un espacio inexplorado que apenas si tenía contacto con los Chiss. Especies tan distintas como los Liaoin, o los Nicardún, o los Patatus, o los Garguian. Y esto, Master, solo por mencionar algunas de estas especies raras. Pero desde luego, muchas de estas razas se nos presentan en la nueva novela de Timothy Zahn, Throne Chaos Rising, que justamente habla de la vida en las regiones desconocidas y el caos que vivían los Chiss ahí. Es así que nuestra segunda pregunta del día, desde Patreon, el aprendiz Sith Noé Ruiz nos cuestiona qué forma de combate de las 7 que había con sable de luz usaba Darth Vader. Este tema, Masters, es bastante interesante por el cambio que sufrió Lord Vader cuando se llamó como un Sith. Pero básicamente, el Lord de los Sith sufrió mucho en su conversión mecanizada cuando dejó de ser Anakin para convertirse en esa máquina que llamamos Vader, ya que cuando todavía no era un cyborg, primero se especializó en el estilo acrobático del Ataru, pero después lo refinó todo en su técnica usando la forma 5, el Gem Saw. Desde luego, como un Jedi y un Sith, conocía perfectamente bien todas las cadencias básicas y los estilos especializados más agresivos. Es por eso que Vader, tras su conversión, al tener manos mucho más grandes, al igual que una movilidad limitada en sus hombros y ser lento pero un tanto pesado como un tanque mecanizado, que justamente Lord Vader modificaría todo su estilo de combate. Claro, tanto en Legends como en el canon hemos visto que Vader sí fue torpe en un principio, perdiendo contra varios Jedi en los cómics, como pasó claro con el maestro Kira Kinfila. Pero con el tiempo el estilo de Vader cambió radicalmente y su forma de combate se hizo una mezcla de muchos estilos que le servían, como el Makashi, el Yuyo o hasta el Soresu. Básicamente en ese tiempo Vader pudo personalizar hasta cierto grado su propio estilo con el sable de luz, pero también le costaba enfrentarse a practicantes avanzados de la acrobática forma que era el Ataru, como lo vimos que lo usaron ante él Garen Malek, la Dama Oscura, Anya Kuro o hasta el propio Luke Skywalker, propiciándole algunos daños. No obstante, Vader siempre sería un maestro
maestro de esa misma forma 5 con la que se especializó como Anakin Skywalker, justamente el Gem-So, ya que lo usaría como forma de esgrima principal en diferentes momentos, inclusive hasta el día que fue vencido por su hijo en la segunda estrella de la muerte, porque justo sería vencido usando esa quinta forma de esgrima, Masters. Es así que en nuestra tercera pregunta del día, el Master Rigel Alonso nos cuestiona si acaso un inquisidor podía aspirar a ser un Sith si Vader moría. Desde luego, debemos saber que el propio Palpatine le dijo en corto a Darth Vader cuando le pasó la dirigencia de los inquisidores en los cómics que todos ellos eran los esclavos de los Sith para perseguir a los Jedi. Pero también sabemos que Palpatine siempre le puso distintas pruebas a Vader, o incluso en Legends y en el canon tuvo diversas manos ocultas, como fue la propia Mara Jade en el universo de Legends que intentó deponer a Vader, o incluso esos esbirros cyborg que más tarde le creó el científico imperial Silo, que intentaron también deponer a Vader para convertirse en la mano derecha de Palpatine. Así que sí, siempre hubo algo de eso de eliminar a uno de los dos Sith si el aprendiz o el maestro era débil, y en este caso esa regla aplicaba con Vader. De hecho, Masters, en los cómics de Vader 2017 de este canon, ahí Darth Sidious puso a pelear súper a propósito a Vader contra el Gran Inquisidor por puro retorcido placer antes de formalmente presentarlos. Y ya más tarde, cuando puso al Gran Inquisidor bajo las órdenes de Vader, el aprendiz ahí le preguntó a su maestro Sidious sobre qué hubiera pasado si el Inquisidor lo hubiera matado. Y justo en ese momento, Palpatine, como el hábil y sabio político que era, le contestó con evasivas a Vader y con una enseñanza Sith, ya que a sus ojos él sobre todo no debería de pensar en lo que hubiera pasado, y esto se lo dijo en referencia a la propia tragedia de Vader al haberlo perdido todo y caer derrotado por Kenobi. Y con esto pues ahí mismo hizo que Vader se convenciera de que el Inquisidor nunca podría vencerlo, porque claro, eran simples cazadores esclavos para los Sith. No obstante, como lo vimos también en Jedi Fallen Order, la segunda hermana pretendía ganarse favores y escalar, a diferencia pues de que el Gran Inquisidor siempre le fue fiel a Vader. Así que todo eso era un juego de poder y de supervivencia del más fuerte, donde sí, siempre existió la posibilidad de que alguno sustituyera a Vader, pero claro, la furia del Lord de los Sith y su poder jamás permitieron que los inquisidores lo pudieran superar. Es así que en nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Alejandro Salgado nos cuestiona cuál fue el origen de los cascos mandalorianos. Y en meros términos de diseño, debemos saber que los cascos mandalorianos característicos tienen una influencia con los típicos cascos medievales que se usaron en la Tierra con su forma T en su visor. Vaya, los cascos de los guerreros Mandalorian son una reinterpretación futurista de la propia historia medieval terrestre. Por eso incluso le van tan bien cuando vimos esa historia con el sable oscuro en Rebels con el Jedi Tar Vizsla, como si él como un mandaloriano fuera una especie de reinterpretación del rey Arturo con la Excalibur, cargando ahí claro el sable oscuro junto con sus caballeros mandalorianos alrededor de él, como si fueran pues los caballeros de la mesa redonda. Claro, todo esto visualmente está bien fundamentado en cómo Ralph McQuarrie para el Imperio Contraataca creó la primera máscara Mandalorian mediante la creación de Boba Fett como una alteración más de los clásicos Stormtroopers blancos. Pero si nos fijamos en los conceptos artísticos de las primeras máscaras, siempre se siguió ese estilo medieval en forma de T con el visor o formas muy similares a las máscaras de un Stormtrooper o hasta con un casco mandaloriano tipo samurái del medievo japonés en una mezcla que era de un casco de Vader con un Stormtrooper. No obstante, dentro de la saga de Star Wars, los propios mandalorianos nos han dicho que las armaduras y sus máscaras eran las cosas más preciadas que tenían. No solo pues por el preciado y resistente Beskar con el que estaban hechas, sino porque todas ellas representaban una tradición milenaria de estos guerreros por todas las batallas y la sangre que había corrido junto con ellos. Tal cual, la propia Sabine Wren en Rebels nos dijo que su armadura, a pesar de sus modificaciones o pintura, tenía más de 500 años de antigüedad y un gran valor. Lo cual, claro, nos ejemplifica perfecto por qué estas armaduras y sus máscaras eran tan pero tan importantes. Y esto de los conceptos artísticos originales de los Mandalorian se une también a la historia antigua del canon o de Legends, con Mandalore el Grande y los antiguos cruzados mandalorianos que pelearon en contra de los caballeros Jedi. Unos que, claro, están presentes en esos murales guernicas por todo Mandalore, ya que si nos fijamos existían versiones similares de estos cascos desde milenios antes de la Guerra Civil Galáctica, aunque claro eran mucho menos sofisticados y algo toscos, más pues con todo ese estilo medieval que les acabo de mencionar, aunque claro también han sido representados de diversas maneras y con diferentes ajustes tanto en el canon y Legends, pero todo se remontaba a la larga tradición mandaloriana de portar armaduras y cascos precisamente para hacer la guerra, como todos los grandes guerreros que eran, porque incluso en esos tiempos antiguos rivalizaron con los Jedi para
poder controlar la galaxia. Y por eso, claro, las armaduras y los cascos, además de toda su tecnología, le servían tanto para protegerse de diversas armas e incluso también de la fuerza. Aunque también no puedo dejar de mencionar que la película canónica de Han Solo nos presentó entre la colección personal de Dryden Voss una armadura de los tiempos de la vieja república de los Mandalorianos, con su casco donde no era tan distinto a como si se representaba ligeramente diferente en Legends. Claro, no hay que olvidar que ha habido muchos tipos y diseños diferentes, pero todo esto en conjunto sí nos da mucho más contexto sobre estas corazas y su historia. Es así que en esta pregunta final que titula el video, el máster Sergio González nos cuestiona ¿qué pasaba si Rey hubiera sacrificado a Palpatine como él mismo le ordenó? Y debo decir aquí, masters, que el ascenso de Skywalker narra demasiado rápido el acto final con Palpatine y no se explica tan claramente para todos qué quería hacer Darth Sidious con ese ritual Sith para que Rey sacrificara a Palpatine enfrente de todos. Desde luego, las intenciones de Palpatine era algo sumamente retorcido y oscuro propio de los Sith. Recordemos que ahí estaba haciendo un ritual de los Sith frente a todos los acólitos del culto eterno de los Sith. La cuestión es que Sidious estaba probando su poder frente a todos sus fieles, mientras que al mismo tiempo provocaba que Rey hiciera algo terrible al matarlo. Una tentación como tal cual le puso a Luke años antes en la Estrella de la Muerte. Era pues esa misma tentación de los Sith para abrazar la oscuridad, dejándola sin opciones ante todo lo que sucedía. Por eso Palpatine decía que con ese terrible acto de matarlo, Rey terminaría jurándole lealtad a los Sith porque no le quedaba otra opción. Y lo que pretendía Palpatine con ello, y por eso la búsqueda anteriormente de su hijo y de ella misma, es que el emperador se encarnara en ella porque sí era sensitiva a la fuerza, como un cuerpo que le pudiera servir para mantener su conciencia. En este sentido, recordemos que gracias a la novela del episodio 9, supimos que Palpatine transfirió su esencia antes de morir a un clon de sí mismo que era inestable y que languidecía. Porque recordemos que la fuerza nunca ha podido clonarse en la historia de Star Wars a la perfección, salvo claro en ciertos casos aislados del universo de Legends. Siempre pues esa dinámica de no poder clonar la fuerza o su poder en otros seres fue muy consistente en toda la historia de Palpatine, tanto en Legends o el canon. Además, también recordemos que Palpatine intentó por diversos medios mantener el poder y también, claro, su conciencia de la fuerza. Por eso creó a su hijo, que era un clon de sí mismo que no tenía el don de la fuerza. Esto muy a diferencia a Rey, que tuvo un despertar. Y por eso también el propio Palpatine creó a Snoke entre sus múltiples experimentos genéticos de clonación y la fuerza. Y sobre Snoke debo decir que una nueva guía del canon confirmó que el líder supremo Snoke sí tenía conciencia independiente, aunque claro, fue creado en Exegol, pero que este con sus poderes de la fuerza servía al mandato y al llamado oscuro únicamente de Palpatine, como tal cual si Snoke fuera una simple marioneta de Palpatine. Vaya, fue otro método de Palpatine para no aparecer con su cuerpo destruido y al mismo tiempo tener algo de poder aunque no estuviera presente. Pero en el episodio 9, su objetivo final era hacerse con el cuerpo de Rey, y esto porque tenía su sangre y ahí sí podría con su enorme poder y su conexión sanguínea mantener su conciencia y su poder en la fuerza, a diferencia de sus múltiples clones o experimentos fallidos. Por eso pues Palpatine pretendía que fuera asesinado por su nieta para en ese momento, literal como un vulgar Voldemort, habitar en Rey y poseerla. Y esto pues hace sentido. En el episodio 9, Rey continuamente se veía a sí misma en visiones como una sirviente de la oscuridad en el trono de los Sith en Exegol. De cierta manera, esa Rey oscura con un sable rojo era la versión, por así decirlo, poseída de un potencial futuro oscuro donde ella sí abrazaba la oscuridad, algo que ella misma ya nos había dicho que había soñado previamente y que además pudo experimentar cuando entró en la segunda Estrella de la Muerte. Así que todo esto nos pone en sintonía de qué quería hacer en realidad Palpatine con Rey en esos momentos climáticos en Exegol, ya que en realidad siempre buscó poseer a su nieta como un medio más entre su intrincado plan y su contingencia para poder vivir para siempre, algo que implicó, entre muchas otras cosas, un plan para refundar el imperio como la Primera Orden, además de tener marionetas como Snoke, múltiples clones y toda su herencia familiar. Todo pues era un gran plan Sith de jamás morir y acumular un poder eterno. No obstante, en medio del clímax del episodio 9, Darth Sidious pudo encontrar algo mejor que podría regenerarlo en su mismo cuerpo decrépito, algo que también se cuenta demasiado rápido en el filme, pero que ahora conocemos bien como una diada de la fuerza, con la cual gracias a Rey y Kylo Ren y esa conexión, Palpatine pudo tener el medio necesario para ahí sí rejuvenecerse y creer que podría tener el poder para vivir para siempre. Pero si quieres saber más de qué pasó con los sables de luz de Grievous tras morir, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.